Reciban un saludo cordial. Agradezco mucho este espacio para compartir una investigación que dialoga directamente con una preocupación muy presente en la formación docente actual: cómo convertir la familiaridad digital de nuestros estudiantes en verdadera capacidad pedagógica. La presentación se titula Integración de medios convergentes en formación docente, facilitadores y barreras claves. El trabajo fue desarrollado por Oscar Antonio Martínez Molina, quien les habla, docente principal de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador y director del Grupo de Investigación en Educación y Tecnología GIE, junto con Richard Antonio Martínez Villegas, investigador del Instituto Superior Tecnológico Suramericano. El estudio fue publicado en la revista Polo del Conocimiento, volumen 11, número 5 del 30 de mayo del 2026. Más que presentar solo resultados estadísticos, hoy quisiera invitarlos a mirar una situación que muchos docentes reconocemos. Los jóvenes viven rodeados de pantallas, aplicaciones y contenidos digitales, pero eso no significa necesariamente que sepan transformarlos en experiencias de aprendizaje. Allí nace la pregunta central de esta investigación. El escenario es la UNAE, una universidad creada para renovar la formación inicial docente en el Ecuador. Por eso, lo que aquí se analiza no es únicamente un caso institucional, es también una oportunidad para pensar cómo estamos presentando a los futuros maestros para enseñar en una cultura cada vez más multimodal, conectada y participativa. Lo que están a punto de descubrir no es solo un artículo académico, es el retrato de una paradoja que vive en cada aula universitaria de América Latina. Estamos ante un trabajo de dos investigadores ecuatorianos comprometidos con transformar la formación docente. En ese sentido, para entrar en el problema, pensemos en una escena sencilla. Una estudiante de formación docente lleva su celular en el bolsillo, usa redes sociales todos los días, mira tutoriales, consume videos educativos y reconoce con facilidad qué contenido capta la atención y cuál pasa desapercibido. Tiene acceso, tiene curiosidad y tiene disposición. Sin embargo, cuando se le pide diseñar una secuencia transmedia para enseñar un contenido escolar, aparece una dificultad muy humana. Sabe usar los medios como usuario, pero no siempre sabe convertirlos en propuestas pedagógicas. La frase que aparece en pantalla, tengo las herramientas, tengo las ganas, pero no sé por dónde empezar, resume con claridad esa tensión. No expresa desinterés ni resistencia, expresa necesidad de acompañamiento, orientación y formación práctica. Esta es la diferencia fundamental que plantea el estudio. Consumir contenidos digitales no es lo mismo que producir experiencias educativas con intención pedagógica. Ver videos, compartir publicaciones o utilizar plataformas no garantiza saber diseñar un recurso, una narrativa o una actividad que enseñe mejor. Por eso la pregunta de investigación resulta tan pertinente. ¿Cuáles son los facilitadores y las barreras que inciden en la integración de medios educativos convergentes en los estudiantes de la UNAE? ¿Y cómo interactúan esos factores? La respuesta no se encuentra solo en la tecnología, se encuentra en la relación entre el acceso, formación, currículo y cultura pedagógica. El contexto institucional es importante porque ayuda a comprender el alcance de los hallazgos. La UNAE no es una universidad más dentro del sistema ecuatoriano, es una institución pública creada con una misión específica: formar docentes capaces de responder a los desafíos educativos del país. Desde el 2018, la carrera de educación básica incorporó la asignatura Convergencia de Medios Educativos. Esto revela una decisión curricular valiosa: reconocer que la formación docente ya no puede limitarse al uso tradicional de recursos, sino que debe incorporar lenguaje, plataforma y forma de comunicación propia de la cultura digital. Sin embargo, el contexto posterior a la pandemia mostró una situación compleja. El COVID-19 aceleró el uso de plataformas y dispositivos, pero esa familiaridad tecnológica no siempre se convirtió en competencia pedagógica.
Muchos estudiantes aprendieron a conectarse, enviar tareas y usar entornos virtuales, pero no necesariamente a diseñar experiencias convergentes con sentido educativo. El estudio se apoya en tres referentes principales. Jekyll ayuda a entender que la convergencia no solamente es el uso de los aparatos, sino en la forma como las personas se relacionan, reinterpretan y producen contenido. Micha y Kohler, con el modelo TPACK, recuerdan que enseñar con tecnología exige articular contenidos, pedagogía y herramientas. Mateo y otros permiten comprender la brecha entre el consumo digital y la producción pedagógica. En conjunto, estos marcos nos llevan a una idea clara. El problema no es que los estudiantes no tengan dispositivos. El desafío real es formar criterios pedagógicos para saber cuándo, cómo y para qué integrar esos medios en el aula. Para responder a esta pregunta, el estudio utilizó un diseño mixto explicativo secuencial. Dicho de manera sencilla, primero se identificaron los patrones generales mediante datos cuantitativos. Luego se escuchó con mayor profundidad la voz de los estudiantes mediante entrevistas. Esta decisión metodológica es muy importante porque evita dos riesgos. Por un lado, evita quedarse únicamente en números que pueden ser correctos pero fríos. Por otro, evitar basarse solo en testimonios aislados. La combinación de ambas fases permite medir y al mismo tiempo comprender. En la fase cuantitativa participaron 116 estudiantes, lo que representa una tasa de respuesta del 92%. Los datos fueron procesados con SPS y AMOS para obtener estadísticas descriptivas correlacionales, regresiones, análisis factorial confirmatorio y modelamiento de ecuaciones. Luego, en la fase cualitativa, se realizaron 28 entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas permitieron entender qué significaban realmente los resultados, dónde aparecían las dificultades, cómo las vivían los estudiantes y qué tipo de apoyo consideraron necesario. Los indicadores de rigor son sólidos. Un alfa de Cronbach de .938 que muestra una confiabilidad excelente del instrumento y un kappa de Cohen del .87 que evidencian un alto acuerdo entre los codificadores. En síntesis, no se trata solo de una investigación pertinente, también es una investigación metodológicamente consistente. Los resultados muestran una primera lectura positiva. La puntuación global de la integración es de 3.91 sobre 5, es decir, un nivel medio alto. Pero el dato más importante no está en el promedio general, sino en la diferencia entre las dimensiones. Las actitudes hacia la convergencia alcanzan 4.32 y el acceso multimodal llega a 4.18. Eso quiere decir que los estudiantes quieren innovar y además cuentan con los recursos tecnológicos para hacerlo. Hasta aquí el panorama parece favorable. Sin embargo, al observar las otras dimensiones aparece la tensión central. Las competencias digitales convergentes bajan a 3.74 y la participación y producción transmedia desciende a 3.41. En otras palabras, los estudiantes tienen disposición y acceso, pero encuentran mayores dificultades cuando deben diseñar, producir y sostener una propuesta pedagógica transmedia. Esta diferencia es muy reveladora. Nos dice que la brecha no está principalmente en la motivación ni en la disponibilidad de dispositivos. La barrera se encuentra en la formación práctica, en aprender a transformar una idea pedagógica en una experiencia comunicativa, multimodal y evaluable. El hallazgo es una invitación a mirar el currículo con honestidad. Si pedimos innovación, también debemos enseñar a innovar. Si pedimos productos transmedia, debemos dar tiempo, criterios, acompañamiento y formas de evaluación coherente con este tipo de producción. El instrumento utilizado fue el IMC32
diseñado para medir la integración de medios educativos convergentes. Su estructura permite observar el fenómeno desde 4 dimensiones que se complementan entre sí. La primera dimensión es el acceso y uso multimodal. Allí se mide si los estudiantes cuentan con dispositivos, conectividad y familiaridad de uso. Esta dimensión funciona como un facilitador tecnológico, representa el punto de partida. La segunda dimensión es la participación y producción transmedia. Aquí no se pregunta solo si el estudiante usa tecnología, sino si puede crear contenidos pedagógicos en distintos formatos y articularlo en una propuesta educativa. Esta es la dimensión más exigente y, como veremos, la más vulnerable. La tercera dimensión corresponde a las competencias digitales convergentes. Se relaciona con la capacidad de diseñar recursos multimodales con sentido didáctico, integrando el saber disciplinar, estrategias pedagógicas y herramientas tecnológicas. La cuarta dimensión mide las actitudes hacia la convergencia, es decir, la disposición, la motivación y la apertura de los estudiantes para incorporar estos medios en su futura práctica docente. Lo valioso del IMS 32 es que no reduce la integración tecnológica a tener o no tener dispositivo. Permite distinguir entre acceso, motivación, competencia y producción. Esa distinción es clave porque muchas veces las políticas educativas confunden conectividad con innovación. Antes de hablar de las barreras, es justo reconocer algo muy importante. Los estudiantes no parten de cero. Existen fortalezas reales que deben ser valoradas. El primer facilitador es actitudinal. Las actitudes hacia la convergencia presentan el valor más alto del estudio. Esto significa que los estudiantes no se oponen a la innovación, al contrario, muestran interés, curiosidad y deseo de crear recursos que conecten mejor con los niños y niñas de hoy. El segundo facilitador es tecnológico. El acceso y uso multimodal también alcanza una puntuación alta. La mayoría de los estudiantes convive con dispositivos, plataformas, redes y formatos digitales. Además, la experiencia de la pandemia redujo el miedo al uso de las herramientas tecnológicas. Pero aquí aparece una advertencia pedagógica fundamental. Motivación y acceso no producen por sí solos competencia docente. Un estudiante puede querer hacer un video educativo y tener el celular para grabarlo. Aún así, necesita saber cómo organizar el contenido, cómo construir una secuencia, cómo evaluar el aprendizaje y cómo hacer que el recurso tenga sentido didáctico. Por eso, más que hablar de estudiantes poco preparados, sería más justo hablar de estudiantes que necesitan mediación formativa. La motivación sin acompañamiento puede convertirse en frustración. En cambio, cuando se orienta bien, puede transformarse en innovación educativa real. Esta es probablemente una de las diapositivas que más debemos escuchar, porque aquí los datos dejan de ser solo cifras y se convierten en una voz estudiantil muy clara. La principal barrera es la producción transmedia pedagógica. El estudio identificó 127 citas asociadas a las necesidades de formación práctica en transmedia, es decir, los estudiantes repitieron muchas veces con distintas palabras una misma petición. Necesitamos que nos enseñen cómo hacerlo. Esta petición no debe interpretarse como una falta de interés, al contrario, expresa una disposición que busca orientación. Los estudiantes conocen los lenguajes digitales, pero requieren herramientas para convertirlos en recursos educativos. Guionizar, diseñar, seleccionar formatos, distribuir contenidos, articular actividades y evaluar aprendizaje. La segunda barrera se relaciona con las competencias digitales docentes convergentes. Aquí el problema no es solamente técnico, sino pedagógico. Saber usar una aplicación no equivale a saber enseñar con ella. La diferencia parece pequeña, pero en la práctica es enorme. Además, aparece una contradicción institucional muy frecuente. Se invita a innovar, pero muchas evaluaciones siguen centradas en formatos tradicionales. Si el currículo pide creatividad transmedia,
pero la evaluación solo reconoce ensayos, exámenes o documentos convencionales, el mensaje que recibe el estudiante es ambiguo. Por eso, la recomendación es clara. No basta con decir, usen tecnología o sean creativos. La formación debe ofrecer modelos, ejemplos, acompañamiento, rúbricas y tiempos reales para producir la innovación necesaria en condiciones en las cuales debe existir. Este hallazgo debe leerse con mucho cuidado y responsabilidad. El estudio encontró que las mujeres obtuvieron puntuaciones superiores en todas las dimensiones, con diferencias estadísticas significativamente y un tamaño de efecto medio grande en la puntuación global. Sin embargo, la explicación no debe buscarse solo en supuestas capacidades naturales. El propio estudio es claro. Las diferencias se relacionan con prácticas sociales y formas colaborativas. Las estudiantes reportaron con mayor frecuencia el uso de redes de apoyo, grupos de WhatsApp, intercambio de recursos y trabajos colaborativos para resolver tareas digitales. Esto es pedagógicamente muy valioso. Nos muestra que cuando existe colaboración, las barreras formativas se vuelven más manejables. Los estudiantes no necesariamente tienen menos dificultad. Lo que ocurre es que construyen apoyos informales para enfrentarlas mejor. La consecuencia institucional es directa. Si las redes colaborativas funcionan, la universidad puede convertirlas en comunidades de práctica digital, en lugar de dejar que el apoyo dependa de vínculos espontáneos. Se puede organizar una estrategia formal donde estudiantes de distintos ciclos aprendan, produzcan y acompañen a otros. De esta manera, el hallazgo de género no se convierte en una comparación simplista entre mujeres y varones, se convierte en una oportunidad para fortalecer la equidad, la colaboración y el aprendizaje compartido en toda la formación docente. Para cerrar, quisiera destacar que el mensaje principal de este estudio no es pesimista, al contrario, es profundamente esperanzador porque la barrera más crítica no es la más imposible de resolver. Primera conclusión, el acceso tecnológico y las actividades positivas son necesarios, pero no son suficientes. Tener dispositivos y querer innovar es un buen comienzo, pero no reemplaza la formación pedagógica específica. Segunda conclusión, la producción transmedia es la barrera más crítica, pero también una de las más tratables. No estamos frente a un problema que depende exclusivamente de grandes inversiones. Estamos frente a una decisión curricular, enseñar de manera sistemática a producir recursos, narrativas y experiencias educativas convergentes. Tercera conclusión, las redes colaborativas estudiantiles, especialmente las identificadas entre mujeres, constituyen un capital pedagógico que la institución puede reconocer y fortalecer. Lo que hoy ocurre informalmente puede convertirse en una estrategia institucional de acompañamiento. Cuarta conclusión, la experiencia previa y la formación desde los primeros ciclos son clave. No conviene esperar a los últimos semestres para pedir producciones complejas. Las competencias transmedia deben desarrollarse gradualmente con actividades pequeñas, progresivas y evaluadas con criterios claros. Por eso, las recomendaciones apuntan a 3 niveles. Para la UNAE, fortalecer un módulo de producción transmedia, revisar la evaluación y crear comunidades de práctica digital. Para el CES, incorporar indicadores de competencia transmedia en la formación docente. Para el CASES, reconocer esta competencia en proceso de acreditación de carreras educativas. El desafío no es llenar las aulas de tecnología. El desafío es formar docentes capaces de usarlas con sensibilidad, criterio y propósito pedagógico. Si logramos eso, la convergencia de medios dejará de ser una exigencia externa y se convertirá en una oportunidad real para enseñar mejor. Muchas gracias por su disposición y estar atentos a esta ponencia. Gracias.